Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, que nos ama, nosotros estábamos lejos de ti, cometiendo pecado, pero tú has tenido misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús cargó todos nuestros pecados y recibió el juicio de Dios, y derramando tu preciosa sangre limpió de nuestros pecados. Y nos salvó sin ningún nuestro mérito, y nos has hecho hijos de Dios, y nos has dado esperanza de poder ir al cielo. Te damos gracias y gloria por todo lo que has hecho. Ahora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, hoy hemos reunido aquí para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Y hoy estamos reunidos en tu cuerpo, que es la iglesia. Te pedimos, confiamos que estés con nosotros en este momento también. Cuida cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano de poder a cada uno de nosotros. Da tu gracia a cada uno según sus necesidades y ayuda para que nadie se caiga. Todavía hay muchas almas, nuestras familias, nuestras personas alrededores que no han recibido salvación. Permite la oportunidad de poder recibir la salvación. Para todas nuestras iglesias que están en este país y todo el mundo, y todos los hermanos que guardan su fe, llevando su vida cristiana. Ayuda para que puedan predicar fuertemente tu evangelio, para que haya tu obra de evangelio. Danos las palabras necesarias en cada momento, y enséñanos el camino que debemos andar. Señor, en esta hora también, muéstranos tus palabras santas que quieres mostrarnos, y enséñanos lo que debemos hacer y lo que debemos y cómo debemos andar. Y cada uno de nosotros ayúdanos para que podamos ser establecidos en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Desde versículo 16 hasta 18 vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Seguimos aprendiendo la palabra con el tema de el mayor regalo que Dios da a los hombres. Los cristianos que ya han recibido salvación, comprendiendo la gracia, ahora deben comprender cómo debe vivir como los cristianos. Los hijos de Dios no deben vivir, y Dios no permitirá que los cristianos salvos, hijos de Dios, vivan lo mismo, de la misma manera que antes de recibir la salvación, siguiendo los deseos de la carne, y viviendo los que no tienen la esperanza. La Biblia enseña continuamente sobre la gran gracia que Dios ha dado a nosotros, el amor de Dios y el propósito de nuestra salvación. Alguna persona ha recibido salvación, pero en vez de pagar esa gracia, digamos que se traiciona de esa gracia.
es ingrato y paga la bondad por maldad. Entonces dice que así no debe ser el hombre. Muchas veces también las personas, aunque han recibido salvación, no viven como los salvos, sino siguiendo sus deseos, los deseos de la carne. Y no hay cambio en su vida cristiana. No hay cambio en su vida cristiana. El día de la venida del Señor está muy cerca. Y cuando vemos Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, cuando el Señor viene de nuevo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Nosotros ahora, por ahora, aunque llevamos este cuerpo, pero no podemos ir ante Dios con este mismo cuerpo. Por ejemplo, un gusano asqueroso que come las hojas del árbol no puede volar al cielo. Como así, nosotros con este cuerpo no podemos ir ante Dios. Pero Dios transforma este cuerpo humilde a un cuerpo como del Señor, glorioso. Nosotros llevamos un cuerpo glorioso espiritual y vamos a conocer al Señor. Y antes de pasar esto, nosotros debemos parecer cada vez más nuestro corazón, sea nuestro corazón, pensamiento, nuestra vida cada vez más al Señor. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, toda nuestra vida y todos nuestros valores que tenemos en nuestra vida deben cambiarse como los cristianos escritos en la Biblia. Debemos aprender más y vivir como está escrito en la Biblia. En 1 Juan capítulo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nosotros, aunque somos hijos de Dios, a veces nos cansamos, a veces nos enfermamos, a veces somos pobres, somos ignorados, no tenemos algo valioso por fuera, pero por nuestro dentro, nuestro interior es cada vez nuevo, cada vez más nuevo. En 2 de Corintios dice, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, como ese gusano luego se convierte en una cigarra y vuela al cielo, nosotros cada vez vamos pareciendo más al Señor y cuando viene el Señor vamos a convertirnos como el Señor. En 1 de Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros, los que tienen misma esperanza de Dios, con el Señor, debemos limpiarnos nuestro corazón y la vida. Antes hemos aprendido palabra de Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El mayor regalo que Dios ha dado al hombre, este regalo no pagamos, no hemos obtenido pagando algo, sino hemos obtenido gratuitamente. Y esto es incomparable con con ninguna de las cosas de este mundo. Dios creó todas las cosas, todo el universo con su palabra y gobierna, pero para salvarnos no podía hacer con sus palabras. Por eso nos envió su Hijo unigénito en forma de hombre para que recibiera todas las maldiciones, juicios y el pecado, y derramando su preciosa sangre, expió de todos nuestros pecados y nos salvó. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dio en rescate por todos. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, es vendido como esclavo, alguien para salvar ese esclavo hay que pagar. Pagando el precio, puede librarle. Y pagando ese dinero, llamamos como en rescate, ha rescatado. Nosotros estábamos aprisionados por nuestros pecados y por la muerte y por la potestad del Satanás y estábamos yendo a la destrucción. Pero Dios es justo y como el precio, la paga del pecado es la muerte, no puede salvarnos sin ningún precio.
Entonces Dios pagó todos nuestros pecados y, y para pagar ese precio, el Hijo unigénito de Dios murió en vez de nosotros pagando nuestro pecado. Por eso, la salvación que Dios ha dado a nosotros es el mayor regalo que Dios dio al hombre. Nosotros ya sabemos el significado del perdón de pecado, pero explicaré de nuevo para los que recibieron la salvación recientemente. Como hemos sido redimidos para siempre, ya no tenemos que recibir el juicio, porque no tenemos el pecado. Somos justificados, aunque no hemos hecho cosas buenas, pero el Señor, en vez de nosotros, hizo trabajo justo, mostró su justicia, llevó todos nuestros pecados y dio su justicia a nosotros. Por eso en Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eliminó todos nuestros pecados y resucitó, y testificó que su justicia ahora es nuestra justicia. Y también Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros que estamos muertos en Adán por nuestros pecados y transgresiones, el Señor revivió nuestras almas. Cuando uno recibió salvación, su alma revivió. Una alma que iba a ser destruida completamente. Y la palabra opuesta de la vida eterna es la destrucción, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Y así como esta palabra hemos recibido la vida eterna. Y también dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a la condenación, mas has pasado de muerte a vida. La vida eterna significa ya no hay destrucción. También luego expliqué que también tiene el significado de nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Nuestro cuerpo, nosotros hemos nacido de nuestros padres. Por eso, pero nuestro espíritu vino de Dios. En San Juan dice, en los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son engendrados de Dios. Y luego en Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. A través de la palabra nos engendró, por eso hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, somos hijos. Y hemos nacido de Dios, engendrados de Dios, engendrados por el Espíritu Santo. Es lo que es lo mismo que ser hijos de Dios. Y todo esto son dados a nosotros a través de la gracia de Dios. Entonces, este regalo es el que Dios nos ha dado, pero no solamente es uno, sino es un conjunto de regalos. Y no termina así, sino queda dos más. Hoy vamos a aprender sobre esto. Dice que si es hijo, es heredero de Dios. En Romanos capítulo 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo testifica de que somos hijos de Dios. Cuando uno cree, creer es la obra del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Jesús muriendo en la cruz cumplió la gracia de salvación y ahora vino el Espíritu Santo y nos testifica y nos hace comprender esto. Y el mismo Espíritu Santo testifica de que somos nosotros hijos de Dios. Y podemos creer que somos hijos de Dios. Algunos dicen que ha recibido salvación, pero que no ha recibido perdón de pecado. Pero significa que esa salvación está algo mal. Porque el primero de todo es el perdón de pecado. Pero si ha recibido perdón de pecado, pero si no ha sido justificado, dice, significa que no lo sabe muy bien. Hay que saber bien. Por eso debe comprender que ha nacido de nuevo y que también somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, automáticamente somos herederos de Dios.
Si uno nace como el hijo de su padre, por ejemplo, los salvos son hijos de Dios. Alguno dice, Dios, aquí está tu hijo e hija, pero Dios no tiene hija. No, no es porque ama solamente al hijo, sino es porque Jesús es el Hijo de Dios. En Gálatas dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El hijo significa heredero. Entonces, cuando uno nace como hijo de su padre, automáticamente es el heredero de su padre. Va a heredar su casa, la casa de su padre, y todas las cosas buenas va a recibir. Por eso es ese heredero, lo que recibirá todo, todas las cosas, que heredará todas las cosas. Entonces nosotros los salvos ya hemos sido herederos que van a recibir todas las cosas de Dios. Dice, si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que es sorprendente es que ahora somos coherederos con Cristo. Hay muchos hijos, por eso pone, y coherederos con Cristo. Y nos da la misma gracia que del Señor, de Jesús. Y Jesús se hizo el primogénito entre muchos hermanos. Cuando vino a este mundo por primera vez, era hijo unigénito, y murió y resucitó, y como nacieron muchos hijos de Dios, entonces el Romano dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nosotros somos coherederos con Cristo. Para que recibamos la misma gracia de Dios, también debemos recibir el mismo sufrimiento, las mismas aflicciones, para recibir la misma gracia que Cristo. A veces utilizamos muchas veces la palabra la gloria. Y alguno dice, yo cuando presenta algo ante el público, dice, es un honor de presentaros esto. Utiliza honor, la gloria. No digo que está equivocado, pero la gloria que habla en la Biblia es algo diferente. Ser enaltecido y honrado por los hombres se desaparecerán luego. Pero la gloria de Dios, la vida eterna y la gloria, ser santo, la verdad es que solamente estas palabras pertenecen solamente a Dios. Por eso Dios nos da no solamente la vida eterna, sino también la gloria, la misma gloria de Jesús. En Hebreos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el que representa, muestra la gloria de Dios. Pero el pueblo de Israel no conoció esto. Cuando el Señor Jesucristo resplandeció su gloria de Dios a nosotros. Cuando recibimos salvación, la gloria de Dios es resplandecido a nosotros. Entonces, nosotros somos coherederos con Cristo. Y somos personas que recibirán la misma gloria que Cristo. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros ya conocemos cuán grande es el sufrimiento de Cristo. El mismo Dios dejó su trono glorioso y vino a este mundo bajo y humilde. Y prestó el cuerpo de virgen durante 10 meses. Y no sé si es pesebre de caballo o de bestias. Y nació Jesús en el pesebre. Y el pesebre es donde pone las comidas para los animales. Y allí nació Jesús. En Lucas dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Expresó así que vino a este mundo lleno de pecado y humilde, y creció como hijo de pobre carpintero durante 30 años. Uno que era mismo que Dios, se hizo
completamente mismo, idéntico que el hombre, si Jesús hubiera nacido, debería haber nacido en el palacio de Jerusalén. Por eso los reyes magos al principio vino al palacio y preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero es el pensamiento de los hombres. Pero Jesús realmente nació en Belén, en un pueblo pequeño. Entonces, Jesús vino en la forma del hombre, con la forma del hombre que era más humilde, y recibió todo tipo de sufrimiento, las aflicciones que un hombre puede recibir. También fue tentado, pero no tuvo pecado, y nunca pecó. Y el que no tenía ningún pecado, aunque mostró muchos poderes de Dios, pero los judíos esperaban que se independizase el Israel de Roma, pero como Jesús no hizo, entonces pensaron que no era Cristo y le crucificaron. Por eso si vemos el 1 de Corintios capítulo 2, versículo 8, dice, si el pueblo de Israel la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No conocieron, pero no conocer era pecado. Traspasar las leyes o adorar a los ídolos por esto fueron castigados por muchos años y fueron sufridos y fueron llevados como cautiverio a Babilonia durante 70 años, pero rechazar a Jesús, Cristo, Hijo de Dios, es un pecado que no puede ser perdonado. Y luego fueron esparcidos durante 2000 años y fueron perseguidos. Y todos nosotros conocemos. Y ahora nosotros sabemos, como la lección, que rechazar a Cristo es un gran pecado. En aquel momento ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como esta palabra, sus hijos durante 2000 años fueron perseguidos y fueron asesinados miserablemente en la historia. Esto testifica cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo. Entonces, para nosotros, ¿qué es rechazar a Cristo para nosotros? Esta gracia, este evangelio de salvación nos es dada a través de la gracia, pero no aceptar esto, no creer esto, es rechazar a Cristo, teniendo un corazón terco, siguiendo sus deseos. Y aunque es gratis esta salvación, pero no quiere recibirlo. Entonces, el pecado de ser destruido es cuando uno rechaza y no cree en este regalo que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros ahora somos hijos de Dios y recibiremos la misma gracia, la misma gloria juntamente con Cristo. Cuando digo la gloria, no pueden imaginar bien, ¿no? Cuando vamos ante Dios, la criatura con gloria después de Dios es el ángel. En Hebreos 2, Jesús se hizo hombre por un momento y era menor, un poco menor que los ángeles. Y después de morir y resucitar, ascendió a un lugar más alto y más glorioso que los ángeles. Y para darnos esa misma posición a nosotros, nos salvó por esto. Entonces es la gloria mayor que los ángeles. Esta gloria no puede explicar con las cosas de este mundo. El rico de este mundo, por ejemplo, otras personas que tenieron éxito en este mundo, que tienen poder, potestad, ellos los llaman como que tienen la gloria, es glorioso, pero la gloria que Dios nos dará no puede ser comparado con la gloria en este mundo. No debemos olvidar que nosotros somos coherederos de Dios que recibirá la gloria juntamente con Cristo. Por eso antes ponía, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús también, primeramente fue padecido antes de ser glorificado. Por eso en 1 de Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 11, explicas sobre la profecía de la venida de Cristo. Y dice,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ya fueron testificados primeramente el sufrimiento y la gloria que va a recibir Jesucristo. Y en Lucas capítulo 24, 26 dice, versículo 26 dice que había dos discípulos después de la resurrección de Jesús, y ellos, como Jesús murió crucificado, ellos decepcionaron y estaban volviendo a su pueblo. Y como Jesús les apareció ante ellos, pero ellos no reconocieron. Y dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas de Jesús Nazareno? Ellos pensaban que Cristo era quien independizaría el pueblo de Israel de Roma. Pero Jesús, caminando juntamente con ellos, dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Los que profetizaron las profetas de Antiguo Testamento era que Cristo primeramente tiene que padecer y luego entrar en su gloria. Por eso, lo primero era padecer, recibir el sufrimiento. Por eso era obvio que Cristo recibiera el sufrimiento. El sufrimiento de Cristo indica el mayor vergüenza, sufrimiento que un hombre puede recibir. Y uno que era santo, justo y glorioso, vino como un pecador malvado y fue sentenciado a muerte, fue escupido, fue golpeado, fue azotado, fue insultado, recibió látigos y llevó la cruz hasta Gólgota y fue crucificado. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. Durante 6 horas estaba el crucificado. Y ese es el sufrimiento que derramó toda su sangre. También, además de esto, hay muchos más sufrimientos que recibió Jesús en este mundo. Y Jesús, el Señor, recibiendo el sufrimiento, nos salvó y luego entró a la gloria. Y nosotros, para recibir la gloria con Jesús, también debemos recibir el sufrimiento, también debemos padecer. En Filipenses capítulo 1, 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cristo nos dio su gracia, que es la salvación, nos salvó para que no solamente reciba salvación, sino que también padecemos por Él. Permitió padecimiento a los salvos. No quieren el sufrimiento, ¿no? Quieren la gloria, pero no quieren sufrir. Pero debemos padecer también. No solamente creer y recibir salvación, sino también que padezcamos por Él. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pone, pues para esto fuisteis llamados. Fuisteis llamados indica la salvación. Pone, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sus pisadas de padecimiento. Para recibir la gloria juntamente con el Señor, debe haber padecimiento.
para que recibamos juntamente la gloria con Cristo, nos hizo para que sigamos sus pisadas. ¿Nunca habían pensado en esto? ¿Solo estaban pensando de recibir la gloria? Apóstol Pablo dijo que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que hay padecimiento que debemos recibir por el Cristo. El sufrimiento es por un momento, es muy pequeño comparando con la gloria. ¿Qué puede ser el mayor sufrimiento? La muerte, ¿no? En segundo de Timoteo dice, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. El sufrimiento que uno recibe por debido a Cristo, con la razón de Cristo, es la mayor gloria. Por eso nos hizo para que sigamos sus pisadas. Los cristianos deben seguir sus pisadas del padecimiento. En San Mateo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El sufrimiento, negarse de sí mismo. ¿Qué está negando? Negándose de sus deseos, de su pensamiento, de sus objetivos, sus planes. Entonces, ¿uno qué debe hacer? El Señor les da nuevo objetivo, nuevo propósito de vida, y está explicado qué deben hacer los cristianos en la Biblia. Entonces, cuando los cristianos, para seguir a Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tomándose a su cruz. Tomarse su cruz es el sufrimiento. La cruz es el sufrimiento. No hay cruz glorioso. La cruz es de sufrimiento. Uno, aunque no tiene pecado, les insulta, es perseguido y lleva su cruz silenciosamente y siguiendo al Señor. Los discípulos del Señor, los apóstoles, también siguieron sus pisadas. Pedro también dice que fue a Roma para predicar y fue colgado boca abajo en una cruz. Y entre los 12 discípulos, Jacobo primeramente sufrió martirio y fue decapitado, y su hermano Juan fue el último que vivió en Isla de Patmos escribiendo Apocalipsis y sufrió martirio. Y dice que Tomás murió golpeado y los que predicaron el Evangelio murieron así. No solamente los discípulos, sino los apóstoles. Y después era de padres de la iglesia, que digamos son aprendidos de los apóstoles. También ellos sufrieron muchos martirios. Llegando el Evangelio hasta nosotros, ellos para el Señor, para el Evangelio, le sufrió hasta la muerte. Y a través de sus padecimientos nos llegó este Evangelio. Y no solamente siguió sus pisadas las personas especiales, sino todas las personas. Todos los cristianos, negándose a sí mismo, tomaron su cruz. Que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Si alguien le dice que si invierte 100 euros hoy, 3 años después, por ejemplo, si le damos 1.000 millones de euros, entonces invertiría o no. Pero esto no pasaría en este mundo. Pero Dios siempre cumple su promesa. Puede dar cualquier cosa. No es comparable, es incomparable. Incomparable. Si ha invertido 100 euros, los 100 euros pueden conseguir fácil, no muy difícil, ¿no? No es muy difícil de conseguir 100 euros. Con nuestras pequeñas aflicciones, sufrimientos, sacrificios, cuando viene el Señor, nos dará una gloria incomparable. Vamos a ver también Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5.
Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecieron. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo unigénito de Dios, pero aprendió la obediencia a través de padecimiento. Padeciendo aprendió la obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículos 7, 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Obedeció hasta la muerte. Y obedeció con el propósito de salvarnos, pero antes de este propósito, el primer propósito era para obedecer a la voluntad de Dios. Dijo, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. El propósito de Padre es que muera el Hijo unigénito para salvar a los pecadores, y para voluntad de Dios obedeció hasta la muerte. Si no hubiera muerto Jesús, ¿cómo hubiéramos recibido salvación? Por eso dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Jesús también aprendió la obediencia a través de padecimiento. No vamos a aprender a obedecer en las situaciones cómodas. Si una persona en una situación cómoda obedece y sirve a Dios, al Señor, y predica el Evangelio, también es bueno, pero en medio de padecimiento, nuestra fe de confiar al Señor va creciendo y en medio de padecimiento predicamos el Evangelio y Dios quiere que obedezcamos en medio de sufrimiento, en medio de padecimiento. Y cuando uno está conforme, uno está cómodo, parece que está llevando bien su vida cristiana, pero cuando viene el sufrimiento, padecimiento, se revelará quién tiene verdadera fe y quién tiene gran fe. ¿Ustedes se arrepentirían si sufren sirviendo al Señor? ¿El Señor hubiera arrepentido de recibir sufrimiento para salvarnos? Nuestro sufrimiento no es para tanto comparando al Señor. Como el Señor mismo aprendió la obediencia por padecimiento, nosotros también, en medio de padecimiento, y obedeciendo en medio de padecimiento, aprendemos la obediencia. Y por eso pone, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente piensa en la gloria, también sino hay que pensar en el padecimiento. Por causa del Señor puedo ser pobre, puedo ser injuriado, puedo sufrir, puedo ser perseguido, puedo morir por el Señor. ¿Pueden hacer esto? Eso es la felicidad. Es un honor. Nadie puede hacerlo. Dios está complacido. Cuando Jesús fue bautizado, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios viendo la muerte y la resurrección de Jesús y cumpliendo la obra de salvación dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En San Mateo 17, cuando Jesús subió al monte alto y conociendo Moisés y Elías, hablaron que Jesús iba a morir en la cruz en Jerusalén. Y fue con sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y oyó una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios estaba complacido cuando Jesús iba a morir en la cruz. Nosotros también, cuando padecemos por el Señor, sea cual sea el sufrimiento, debemos obedecer silenciosamente sin murmurar.
padecemos por el Señor. En 1 Pedro dice, quien cuando le maldecía no respondían con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Después de recibir la salvación a través del padecimiento, cumple la voluntad de Dios y también podemos complacer al Señor. Y también a través del padecimiento hubo la obra de salvación. Cuando predicamos hay muchas dificultades. Debemos sacrificar nuestros tiempos. También debe haber mi esfuerzo. Algunos después de predicar a algunas personas ya está agotado. Ya estoy cansado, voy a descansar. Pero aunque sea uno más, voy a predicar uno más. Intenta salvar uno más. Por ejemplo, estos días había un accidente en Itaewon y 156 personas murieron aplastados. También muchos esforzaron para salvar las personas y seguramente también habrán salvado muchas personas. Aunque no sabemos muy bien quién sacrificó y quién se esforzó, pero todos se entristecen por la muerte. Pero nosotros no tiene que ver con ellos, aunque mueran o no los pecadores. No solamente muere el cuerpo, sino también va al infierno. Nosotros pensamos que si uno muere, otra vez una persona va al infierno. Pensamos así. Compadecemos de ellos. Entonces, para recibir la misma gloria junto con Cristo, debe también haber el padecimiento. Es algo obligatorio. Por eso pone, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No debemos olvidar esto. Si el padecimiento es debido al Señor, es algo valioso en los ojos de Dios. También vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4. Segundo de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Vamos a leer juntos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí habla que esta leve tribulación momentánea, el apóstol Pablo, que escribió esta palabra, recibió mucha tribulación. Tuvo muchas tribulaciones. Al principio fue a Damasco para perseguir y detener a los cristianos, pero conoció al Señor y predicó al Señor, que perseguía antes. Entonces los judíos intentaban matar a Pablo y por la noche Pablo tenía que escapar de esa ciudad. Había muchos intentos de matar a Pablo y en 2 de Corintios 11 dice, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado, apedrado, padecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago. En caminos muchas veces, peligros de ríos, ladrones, de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en frío y en desnudez. Y luego, estando prisionero en Roma, suspendido de la pena durante 2 años, predicó el Evangelio y después de 2 años fue decapitado. Y la tribulación que tuvo apóstol Pablo no podemos imaginar cuán grande era. Pero apóstol Pablo él mismo dijo, esta leve tribulación momentánea. Dice que aunque sea tribulación, pero es momentánea. Yo mismo, también para predicar el Evangelio después de recibir salvación,
También había sufrido, también lloré, también tuve hambre, no sé dónde dormí y no sé qué comí. Hay muchas cosas que no me acuerdo bien, pero ya pasó 60 años. Es momentánea. En Hebreos dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Nosotros cuando imaginamos parece que es muy largo, pero en los ojos de Dios es momentánea. Esta leve tribulación momentánea, aunque recibamos muchas tribulaciones, pero es momentánea y es algo pequeño. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es momentánea y leve, y a través de esta tribulación, la gloria que recibiremos es cada vez más excelente y eterno. Apóstol Pablo explicó así. Más excelente y eterno. Entonces, pensando en esto, podamos vencer la tribulación que tenemos ahora. Uno que cuando está encarcelado, azotado, canta alabanza. Cuán grande es la gloria sufrir por el Señor y por el Evangelio. Uno, aunque estuvo encarcelado, azotado, no estuvo entristecido, sino glorificó a Dios, cantó la alabanza. Lo que sufrimos por el Señor, aunque sea pequeña, cosa pequeña o grande, no es en vano. Todo lo calculará el Señor para darnos la gloria. Nosotros cuando vamos ante el Señor, todo será calculado a partir del momento de nuestra salvación hasta cuando vamos ante el Señor. Todo será calculado. En 2 Corintios dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio de los cristianos es según lo que ha vivido después de recibir la salvación. Pero hay personas como en 1 Corintios, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, que su casa, digamos, se quemó, pero no pudo traer nada. Es una persona como Lot, ¿no? Cuando su ciudad, Sodoma y Gomorra, fue quemado, solo pudo vivir, solo pudo salvar él mismo. Es una salvación con vergüenza. En cambio, Abraham, el que es completamente diferente, donde quiera que vaya, servía a Dios. Entre los salvos hay personas como Abraham que sirve a Dios donde quiera que vaya, sacrifica para Dios, que sigue la voluntad de Dios, pero hay personas que le gusta la ciudad de Sodoma y Gomorra y se va ahí. Pero Dios no le dejaría. Y su salvación será así como por fuego. Pudo salvar su vida, pero no tiene nada más. El ladrón que estaba al lado de Jesús, aunque recibió salvación, pero no pudo hacer nada. No pudo hacer nada más. Después de nuestra salvación, aunque salvación misma es para dar gracias, pero hay cosas que puedo hacer por el Señor, recibiendo el sufrimiento. No digo que sean solamente cosas grandes. Cuando yo obedezco al Señor, siguiendo al Señor, predicando el Evangelio, sirviendo en la iglesia, son las cosas pequeñas que puedo hacer yo. Son pequeños sacrificios que puedo hacer y todas son las tribulaciones. Y todo será calculado ante Dios. Por eso en Apocalipsis dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación hemos recibido todo igual, sin ningún nuestro mérito, pero cada uno tendrá diferente galardón. Aunque sea la misma gloria, tendrá diferente gloria los que, por ejemplo, sirven al rey de cerca y de lejos. Los que en la gloria que recibirá apóstol Pablo, que recibirá apóstol Pedro, apóstol Juan, diácono Esteban, que fue apedreado por predicar el Evangelio, en Antiguo Testamento, que habla de Abraham, David, profeta Isaías.
Todos los antepasados, según sus obras, tenían diferente gloria. Debemos pensar en esto, que uno, aunque sea pequeña, la tribulación no quiere recibir. Los niños no quieren estudiar en estos días, ¿no? Porque hay que esforzar. Ay, me gusta jugar el juego más que estudiar. Me gusta más ir a Itaewon que estudiar. Lo siento. Todo es sufrimiento. Trabajar también es sufrimiento. Lo haces porque no puedes no hacerlo. Incluso a los que son salvos no les gustan cuando hay que sufrir. Le gusta la salvación y es bueno ir al cielo, pero tomar la cruz y seguir al Señor, ¿debo hacer eso? ¿Debo hacer así? Bueno, mi situación es así, pero debo seguir al Señor con una excusa. Nosotros somos los que debemos ser glorificados con el Señor. Entonces dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que miramos no son cosas visibles. Cuando ven cosas, lo carnal, lo material, lo brillante, de lujo, ¿queremos esto? No queremos esto. ¿Tienen envidia de esto cuando ven cosas así? Esa persona que tiene todo esto, al final irán al infierno, pero no tienen compasión de él. Si uno vive lujosamente y teniendo mucha riqueza, entonces cada vez más es difícil de recibir salvación. Debemos agradecer de que no tengamos mucha riqueza. A lo mejor, aunque una persona tenga mucha riqueza, si es pobre de corazón, puede recibir salvación, pero es poco probable, porque yo prediqué el evangelio a los ricos también. Pero aquí dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas visibles desaparecerán un poco después. Realmente se desaparecerán. Se acerca ese día que desaparecerá todas las cosas. No creo que prosperará este mundo. Cada vez más es difícil de vivir y viene un mundo temeroso. ¿Qué esperanza hay en este mundo? Piensa que, por ejemplo, no tenemos la esperanza, es miserable, ¿no? Por eso los que no tienen esperanza, dice, los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Intenta vivir, tener éxito de cualquier manera, hasta estafando. Nosotros, para tener esa esperanza, hemos recibido la salvación. Tenemos esa esperanza. Vamos a ver Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Versículo 24 y 25 vamos a leer, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La palabra de que hemos recibido salvación por la esperanza significa que hemos recibido salvación para obtener esa esperanza que Dios nos iba a dar. No es que nos ha salvado, no es que el propósito de nuestra salvación sea para que tengamos éxito en esta tierra. La historia de esta humanidad es el periodo para que los pecadores puedan recibir salvación y para los salvos, para que puedan aprender la obediencia en medio de padecimiento. También quiere que También Dios quiere que regocijamos por la gloria que recibiremos. Los no salvos no tienen esperanza. No lo saben si hay esperanza. Los que no tienen esperanza lloran cuando mueren, ¿no? Porque es la desesperación.
Sería bueno que terminara así, con la muerte, pero ¿a dónde irán después? Dice a los muertos que descansen en paz. Pero ¿descansarán en paz? Pone, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros, aunque no vemos, pero en Hebreos dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no podemos ver, pero creemos en Dios creemos que Jesús murió y que resucitó y que nos salvó a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. No podemos ver el cielo, pero sabemos que el cielo es glorioso y cuán hermoso es, que es incomparable con las cosas de este mundo, que es de otra categoría. Y tenemos la esperanza de entrar a ese glorioso cielo. Voy a preguntar una cosa. ¿Tiene miedo de morir? ¿Los cristianos no tienen miedo? Qué miedo, ¿no? Sí, el cuerpo, la muerte de este cuerpo, puede ser triste por un momento, puede temer momentáneamente, pero es el camino de entrar a la eterna gloria, pasando por el sufrimiento de muerte y dirige a la eterna gloria. Por eso en Salmo 116 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y en Apocalipsis dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La muerte de cristiano es algo glorioso. Aunque no podemos conocer más, vernos más en este mundo, es triste, pero para Él mismo terminará todos los sufrimientos y los dolores y descansarán en el seno de Dios, en el Señor, del Señor. Y nos esperará para que vengan rápido. Nosotros como tenemos todavía trabajo, quedamos en esta tierra, Dios nos dejó aquí. Y luego pone, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. En Santiago 5 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Debe esperar la venida del Señor, teniendo paciencia. Y debemos esforzarnos, trabajarnos para que seamos aptos, personas aptas para de recibir la honra y la gloria. La gloria que nos dará Dios a nosotros es muy grande y glorioso. La tribulación que dijo apóstol Pablo es leve, es momentánea, que no es nada, que recibimos lo que recibimos en este mundo no es nada. Por ejemplo, hay un mar enorme y hemos cogido, por ejemplo, una concha marina. ¿Puede comparar esta concha marina con el mar enorme? La tribulación que tenemos nosotros ahora es como coger esta concha marina y tenemos delante un mar enorme. La gloria es eterna, es de eternidad. No es ni 100.000 ni 1.000.000.000 de años. Estaremos con Dios eternamente. Dios no miente, ¿no? Y los que no van al cielo van al infierno. ¿Y cómo es infierno? Infierno también es eterno. Ni puede morir, ni puede salir. Y el sufrimiento no tiene fin. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, bienaventurado. Hay muchas palabras así, bienaventurado, en Efesios. Tenemos algo que dar bienaventurado. Pone,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con bendición espiritual en los lugares celestiales, nos dio esta bendición celestial a nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para los salvos da una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Las cosas del mundo son al contrario a esto. Pero la herencia que dará Dios a los salvos es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y eterna. Y para obtener esto hemos recibido salvación. Y vamos a anhelar esto, ¿no? Anhelamos esto, ¿no? Esperamos esto. Si hay un padre rico y tiene hijo, y los hijos están solamente pensando en cuándo morirá nuestro padre para que nos ocupamos de su riqueza. Y cada día pelean entre sí. ¿Y cuál será su fin? Aunque tenga su riqueza, ¿cuánto más puede vivir así? Hay una herencia en el cielo que Dios nos dará que es inimaginable, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Nos dará una herencia así. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios obró en Jesús. Jesús tuvo mismo cuerpo que nosotros y murió en la cruz, pero dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Murió como el hombre, débil, pero cuando resucitó, resucitó con el poder de Dios. Y fue resucitado de los muertos, y sentándola a su diestra en los lugares celestiales, un sitio más glorioso, a su diestra. Y Dios, después de salvarnos, ahora quiere dar ese puesto a nosotros. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Jesús nos salvó, y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Nosotros sentaremos a la diestra de Dios y entraremos a la misma gloria con Jesús. Es algo asombroso, ¿no? En Apocalipsis capítulo 3, 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús vino en este mundo, padeció y venció, y sentó a la diestra de Dios. Y Jesús venció y dice que nos haría sentarse junto a la diestra de Dios. A lo mejor no podemos entender bien. Una persona que no tiene esperanza vive según su manera, porque piensa que sin esto solo hay desesperación. Pero los que tienen esperanza, aunque haya dificultad, no hay desesperación,
ni temor, no tiene miedo, porque nuestra esperanza está en el Señor. Y para recibir esta esperanza hemos sido salvos. Y nos quiere dar esta gracia. Y preparó esta esperanza gloriosa en el cielo. Vamos a ver Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12. Versículo 32. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Los que perseguían a Jesús también perseguían los que creían en Jesús. Y también perseguían intentaron matar los apóstoles de Jesús. Nosotros también, por creer en Jesús, a veces me puede insultar, a lo mejor me pone en desventaja o incluso me echan de mi trabajo, por lo que enfrento dificultades. Pero entonces hay muchas cosas que envidiar, de tener envidia y que temer en este mundo. No, no. Pone, no temáis manada pequeña. Llamó una manada a los salvos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En San Lucas dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Dijo, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entre los que intentan ir al cielo, hay muchas más personas que no pueden ir al cielo. Y son pocos que entrarán. No sabemos exactamente la cantidad. Dios no agrada a muchos, porque en 1 Corintios dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aunque fueron sacados de Egipto, pero murmuraron contra Dios y Moisés, e intentaron matar a Moisés y después volver a Egipto. Pone, pero de los más de ellos no se agradó Dios. En este mundo gana la mayoría, ¿no? Piensa cuando decide la mayoría, piensa que todo es correcto, pero en realidad la mayoría es ignorante. Hay cosas que es correcto, pero hay mucho más que no es correcto. Por ejemplo, cuando hacen huelga, hay muchos que participan, pero si pregunto a uno, ¿por qué haces esto? No sé, porque otras personas lo estaban haciendo. Es por la psicología de masas. Lo hacen porque otras personas lo están haciendo, lo imitan. La mayoría puede ser ignorantes. Dios no se agradó con la mayoría. Hacen lo que hacen lo que hacen otras personas, yo voy a ser soldado de Dios. Hay un cántico así. Hay un cántico que dice, yo voy a ser soldado del Señor, siendo fiel, firme. Me da igual que que hacen otras personas. Yo solo voy a seguir al Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nuestro Padre quiere darnos ese reino. Nos salvó y quiere dar ese reino. Y hay otro cántico que dice, mi casa está más allá del cielo y los ángeles me están llamando para que vengan. Y que yo no pienso estar más en esta tierra. Hay un cántico así. Y los antecedentes de fe también nos llamarían. Venga rápido. Entonces, como no conocen esto, tienen deseo en este mundo e intentando vivir, aunque sea un poco más en este mundo. Los cristianos, si no tienen su trabajo, es mejor irse rápido.
Entre los cristianos, si no tienen trabajo, algo que hacer, que se vaya. Lo siento. Significa que hay que buscar lo que debe hacer, su trabajo. Hay mucho trabajo que debe hacer los cristianos. Hay propósito que Dios nos dejó en esta tierra. Vamos a ver Titos capítulo 3, después del segundo de Timoteo. Titos capítulo 3, versículo 7. Versículo 7. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pone que derramó en nosotros abundantemente la gracia, y que a través de esta gracia fuimos justificados. Hemos recibido salvación, y siguiendo la esperanza eterna, hemos sido herederos de Dios. Pone ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros somos herederos de Dios, que heredarán todas las gracias de Dios. También vamos a ver San Juan 14. San Juan 14. Desde versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como Jesús seguía diciendo que yo me voy, y esto es la palabra que dijo la noche, el día antes de morir. Entonces los discípulos estaban ansiosos, tenían miedo, estaban preocupados. Entonces, consolando a ellos, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creed en la promesa de Dios y también a mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Sí que hay abundantemente. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Los discípulos, siguiendo a Jesús durante 3 años y medio, sufrieron también junto con Jesús. A veces no tenían tiempo de comer y a veces cuando intentaban matar a Jesús, también protegiendo a Jesús, seguían a Jesús. A veces dormían fuera, teniendo frío. A veces cuando tenían mucha hambre, cogieron las espigas para comer. Sufrieron mucho siguiendo a Jesús. Pero ahora Jesús dice que se irá. Por eso esta palabra es para consolarlos. Dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús, en su vida pública, no tuvo donde reposar su cabeza, no tuvo no tuvo un lugar para descansar. Y dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor para nosotros dijo que prepararía todas las cosas para nosotros y volvería de nuevo, para llevarnos. Y está muy cerca ese día. Y como Enoc, que Dios llevó a Enoc antes del diluvio, y antes de juzgar con fuego, nos lleva. Que Corea del Norte está lanzando misiles y Rusia está atacando a Ucrania y luego seguramente atacará a Israel. Y ahora también China está intentando atacar a Taiwán y también Estados Unidos quiere intervenir. Y Rusia, cuando
ataca a Israel, seguramente Estados Unidos intervendrá y habrá guerra nuclear y terminará así. Está escrito en la Biblia y está pasando ante nuestros ojos. Pero nosotros lo sabemos cuando estamos vivos y estamos haciendo emisión mundial. Pero Jong-un Kim, hasta que terminemos de predicar el Evangelio, no puede venir. Está loco. Podría llevarse bien entre mismos pueblos. Una vez vino a Panmunjom, que hablando con el presidente dijo que deberíamos crear una península pacífica sin armas nucleares, sin amenaza de guerra nuclear. Dijo así, pero siguen disparando. Siguen haciendo misiles y siguen disparando. Disparan 25 veces al día. Está loco. Hay muchos justos en Corea. Y Sodoma y Gomorra fue destruido porque no había 10 justos. Pero hay muchos que intentan vivir según la voluntad del Señor, predicando para misión mundial. Nuestros hermanos, ¿Dios lo permitirá? ¿Lo permitirá? Cuando estamos haciendo este trabajo, no se preocupe, Dios nos protegerá. Los políticos también deben hacer bien, pero en nuestras manos está el destino de Corea. En nuestra iglesia, no hay que temer. Vamos a ver Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer junto. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pone, porque no tenemos una ciudad permanente donde podemos morar eternamente en esta tierra. Hay personas que no tienen casa en este mundo, ¿no? Como siguen subiendo el precio de la casa, como ni tampoco presta el dinero en el banco y sigue subiendo los intereses. Como no tiene casa, se entristece, pero no hay que preocuparse. Nosotros luego nos mudaremos a una casa, una ciudad gloriosa de nuestro Padre. Aquí no tenemos ciudad permanente. Sea casa grande o pequeña, es lo mismo. Luego pone, sino que buscamos la porvenir, la que Dios nos preparó para nosotros. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los antecedentes de la fe, ellos recibieron la promesa de Dios, pero realmente no pudieron ver esa promesa. Por eso pone, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, lo que Dios dará. No es que pensando, viendo en la tierra de Canaán, ellos también estaban viendo, pensando en el cielo, en el cielo y la tierra nueva. Y luego pone que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros en este mundo somos extranjeros porque nuestra patria está en el cielo. Nosotros realmente tenemos dos nacionalidades, ¿no? Los que nacieron en Corea tienen nacionalidad coreana. Los que reciben salvación tiene también de cielo, nacionalidad de cielo. Ya está terminada sus trámites de inmigración, ya tiene visado. Solo desconocemos la fecha. No vamos en avión, solamente subimos.
Los peregrinos tienen su patria, su pueblo. Pone, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Aún hay cántico que dice, no puede ir aunque extraña su ciudad. Y aunque floreció el árbol en mi ciudad, hay un cántico así, pero no habrá un árbol, sino que habrá una carretera. Yo también tengo mi pueblo natal, pero en vez de árbol estaba la iglesia. Qué bien, ¿no? Pone, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Dios para nosotros preparó una ciudad permanente, un cielo y nueva tierra. Es muy seguro, ¿no? ¿Qué tiene que preocupar? Porque dentro de poco iremos allí. Por eso David, en Salmos 39:12 dice, porque forastero soy para ti y advenedizo. Soy forastero, que paso por un momento. Los que no tienen mucho dinero no van a hotel, sino van a un hostal, por ejemplo. Yo pensaba que, bueno, yo antes no sabía mucho sobre hostal, pero normalmente los viajeros se quedan un día allí, ¿no? Pero aunque en un hotel de lujo o en un hostal, cuando pasa el día y viene mañana, debes salir. Nosotros tenemos la esperanza y anhelamos una mejor. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, y allí esperamos al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y en Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bien, ¿no? Es un cielo nuevo y la nueva tierra. Allí no hay ni hospital, ni estafador, ni dictador, ni policías, porque no hay pecado. No hay ninguna cosa mala. Solo hay cosas buenas. Estaremos allí con el Señor eternamente. Qué gozo tendríamos cuando vemos directamente al Señor que nos salvó y que viviéramos junto con Él. Señor, también regocíjate por nosotros. Cuando estaremos junto con el Señor, aunque por ahora estamos viviendo en esta tierra, pero nuestro corazón cada vez más va hacia lo alto. Así como un águila vuela con sus alas hacia ese lugar alto. Cuanto más alto esté con el avión en el avión, puede observar que las casas y los coches parecen muy pequeños y puede ver más lejos cuanto más alto se esté. Cuando vamos lo más alto con el Señor, el mundo parecerá más pequeño. Como el Señor ve este mundo así, debemos también vivir un poco ignorando este mundo. Pensando en la gloria y el cielo eterno, las cosas de este mundo no son nada. Y está muy cerca el día de la venida del Señor. ¿Puede creer esto? Hasta entonces, esperamos pacientemente y vivamos según la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios de misericordia, nos has salvado y nos has hecho hijos de Dios y nos permitiste una herencia de gloria y eterna. También te damos gracias por darnos
la bendición celestial que es incontaminada, inmarcesible e incorruptible. El resto de nuestra vida, hazla para que podamos vivir conforme a tus palabras y que no sigamos las cosas carnales de este mundo, y sino que vivamos el resto de nuestra vida según la voluntad de Dios como los cristianos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.